Clave es clave, mi amor, porque hemos invitado al director científico de Profamilia, el doctor Juan Carlos Vargas. Él es asesor científico, médico especialista en ginecología, obstetricia, al Colegio Mayor de Nuestra Señora. Y con él vamos a estar después de comerciales, señores de Embarazo en adolescentes. Estamos con el director científico de Profamilia, el doctor Juan Carlos Vargas. Ahora sí, Juan Carlos, bienvenido al desayuno. ¿Cómo te ha parecido el set? Súper bonito, realmente es muy agradable. ¿Te gustó? Sí, muy amplio, muy chévere. Bueno, este tema es súper importante y yo como mamá, por ejemplo, mi hijo hace 1 año y medio le vivo diciendo... ¿Qué edad tiene tu hijo? En este momento tiene 8. Pero hace 1 año y medio, como te estaba comentando, le decía, tus partes son estas, las niñas tienen esto, los niños tienen esto. ¿A qué edad es realmente recomendable empezarles a hablar de sexualidad, de la parte del cuerpo, para después ahondar en otro tema? Perfecto. Lo importante es eso, empezar tempranamente a hablarles a ellos sobre los genitales, contarles cuáles son las diferencias biológicas entre un niño, entre una niña y enseñarles que esas son partes del cuerpo que se respetan muchísimo. Por lo tanto, no las deben tocar sino ellos, sus papás e incluso el médico, pero en presencia de uno de los 2 papás. Claro. Y por ejemplo, cuando ya son un poquito más grandecitos, ¿cuándo debemos empezar a hablar de condones, de sexo, de cómo se da una relación? Pues porque uno siempre, en mi caso, a mí me hablaron mis amigas de ese tema. O sea, mi mamá nunca me dijo, mira, esto va a pasar, o te va a llegar la menstruación y cuando te llegue puedes quedar embarazada. O sea, nunca tuve esa información. Entonces, ¿a qué edad uno debe empezar a hablar? ¿Y cómo? Porque es importante el cómo. No es que sacar la cartilla y empezar a dar una cátedra. La Sí, semillita no. y la cigüeña, no. No, lo que dice Janet es verdad. Lo importante es decirle las cosas por su nombre. A veces es bueno llamar al colegio y preguntar, venga, ¿ustedes en qué van? ¿Qué les están diciendo? O preguntarle a los niños qué les han hablado de cómo se producen los nuevos seres humanos. Y entonces uno les dice, mira, esto es el espermatozoide se produce ahí en los testículos. En el caso tuyo, que es un varón, se los muestra a uno, les dice, mira, aquí están. Y en el caso de las niñas, pues entonces le dice, los ovarios están más protegidos y ahí se produce la célula que después se unirá con el esperma. Pero contarles la verdad. Los niños tienen una ventaja. Si uno les habla claro, sencillo y corto, entienden y no preguntan más. Bueno, empecemos ya a entrar en el tema de embarazo en adolescentes. Juan Carlos, ¿por qué se da este fenómeno de tantísimos embarazos en adolescentes? Hay varios determinantes. Un determinante importante, ya lo presentaron cuando mostraron las estadísticas, son aquellas niñas que se van a vivir en pareja huyendo a la violencia de la casa. Entonces se van a vivir en hombres en promedio 6 años mayores que ellas, otras 10 años y hasta un 5%, casi 4,6, viven con hombres 20 años mayores que ellas. Claro, estos hombres pues quieren tener hijos y ellas piensan que es la forma de asegurar esa relación o ese marido teniendo un hijo. Y se sienten independientes también. Exacto. Además que hay otra cosa, a las mujeres que están embarazadas no las violan. Entonces es otra ventaja que ellas experimentan porque son menos víctimas de violencia. Ese es un factor determinante. No. ¿Cómo así? Sí. Paremos aquí. A las mujeres que están embarazadas no las violan. No. O sea, cuando están embarazadas no sufren de ninguna violación y de pronto por eso también... Buscan el embarazo para protegerse. No te puedo creer. Eso Miren es qué tristísimo. O sea, es realmente muy triste porque uno no puede pretender echar a una niña a vivir una vida antes de tiempo para protegerla de algo que nunca debería suceder, como es una violación. Ay, no, qué horror. ¿Cuáles son esas consecuencias de estos embarazos en adolescentes en cuanto a la salud y en cuanto a lo social? En la salud, pues hoy en día las niñas se desarrollan mucho más rápido, la primera menstruación se ha adelantado, antes era en promedio alrededor de los 12 años, ya vamos entre 9 y 10 años, pues porque el desarrollo del cuerpo se adquiere más rápido, pero eso también nos implica un reto y es que tenemos que protegerlas por más tiempo contra el embarazo no deseado. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Estos organismos que están en proceso de desarrollo, el cuello no ha terminado de madurar, pues tienen mayores riesgos de hacer complicaciones médicas durante el embarazo, como por ejemplo partos prematuros, hipertensión inducida por el embarazo o partos obstruidos que requieren cesárea. No es que la cesárea sea mala, pero pues eso implica un antecedente importante dentro de la historia de estas niñas. Por otro lado, también hay mayor riesgo de diabetes gestacional. Algunas hacen desnutrición durante el embarazo, lo que hace que estos niños crezcan menos, porque pues no hay alimento ni para la mamá ni para el feto. Entonces son estas complicaciones. Y lo otro es la parte social. Algunas logran contar con el apoyo familiar. Sin embargo, contar con el apoyo familiar a los años se ve reflejado cuando salen al mercado laboral. Hay investigaciones que han demostrado cómo a estas niñas que fueron madres en la adolescencia terminan su carrera, salen a trabajar y les pagan un 30% menos de sueldo. ¿Por qué? Porque saben que necesitan el trabajo.
Fuerte, fuerte, fuerte. Estamos hablando aquí de embarazo en adolescentes con el doctor Juan Carlos Vargas, director científico de Profamilia. Muchas cosas tenemos hoy para ustedes en el desayuno y cuando son las 8 de la mañana, o les quiero leer un tuit de Honorio Enríquez. Me disculpan, no sé si es senador o concejal, pero escribe... Senador. Escribe lo siguiente en su cuenta de Twitter. Excelente tema que abordan hoy en el desayuno. El embarazo adolescente en Colombia es muy preocupante. Proyecto de ley de mi autoría que cursa trámite en el Congreso y que prohíbe matrimonio de menores de edad. Busca contribuir para disminuir cifras. Numeral, no más embarazo adolescente. Buenísimo. Seguimos con el doctor Juan Carlos Vargas. Así es, retomamos con el tema. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, les llega la primera menstruación. ¿Es necesario que vayan al ginecólogo porque les llegó esta primera menstruación para aclarar dudas o para que les explique más acerca de este tema? Es necesario en la medida en que la niña quiera ir. Uno siempre debe preguntarle a su hija si tiene dolores de menstruación, si tiene sangrados abundantes o sangrados irregulares, pues para llevarla al ginecólogo. O si tiene alguna pregunta que hacer. Eso sí, hay que cerciorarse antes que el ginecólogo sea friendly con el tema de la anticoncepción en la adolescencia. Amigable. Exacto. Sí. A veces es fluid, this is amigable. Bueno, sí. Es muy importante eso, que vaya a haber una continuidad, porque lo bueno es hablar el mismo idioma, colegio, papás y jóvenes. Y hay que tener en cuenta otra cosa, uno no puede irrespetar a los jóvenes así sean hijos de uno. Uno no los puede obligar a hablar de lo que no quieren. Uno les debe dar elementos para que ellos piensen y decirle cuando quieras me preguntas, cuando quieras buscamos información en la red, pero que sea información valiosa y sobre todo información que tenga algún aval. Pero pregúntale a papá o a mamá primero. Bueno, y en el caso, a mí me parece que uno debería comprar en el mercado, pues todas las personas que puedan, los preservativos. ¿Usted cree que esto debería incluirse en la canasta familiar? Sí, debería haber como una bombonera donde estén los preservativos y los papás lo que hacemos es pasar y revisar, si se está bajando pues llevar nuevos. Una bombonera en el baño de los chicos. Sí, claro. Bueno, un tema fuerte que sabemos que hay gente que está de acuerdo y sabemos que hay gente que no, pero es que la gente dice, no, es que la religión... Yo estoy segura que Dios no quiere que ninguno de nuestros hijos adolescentes pasen por un proceso tan complicado, porque cuando el embarazo es en la adolescencia, pues obviamente van a tener que dejar de estudiar, obviamente van a tener que dejar su niñez a un lado porque hay que dedicarse a criar a este chiquito. ¿Qué está haciendo Profamilia al respecto? Profamilia desde 1990 inició un programa que se llama el Programa para Jóvenes y es un sitio, por ejemplo, especial para llevar a los hijos. Cuando uno le cuesta un poquito de trabajo soltar la lengua frente a los hijos, pues los lleva uno allá. Hay personas entrenadas, personas capacitadas que hablan de sexualidad con los jóvenes. También tenemos programas que van a los colegios y capacitamos maestros, capacitamos padres y a los jóvenes para, lo que decíamos, hablar todos el mismo idioma y sobre todo poder compartir la información que se tenga. Por ejemplo, si cuando se acerca una niña embarazada y dice, no, es que yo no quiero tener mi hijo, lo quiero dar en adopción, ¿cómo Profamilia ayuda a esta niña para tomar esa decisión? A la familia, sobre todo, que también apoya esta decisión de esta niña. Sí, en ese caso, pues tenemos nuestro grupo de psicólogas que le hacen todo el proceso de aceptación del embarazo y el proceso de adopción, que tampoco es tan fácil. Y si está dentro, y se debe informar por ley a toda mujer embarazada en Colombia, se le debe informar por ley las 3 causales de interrupción voluntaria del embarazo que están permitidas por la ley, a ver si la niña está en una de esas, si es su voluntad o no. Pero esto se le hace a todas las mujeres en Colombia y debe quedar registrado en la historia clínica. De eso hablaremos seguramente en otro programa, interrupciones del embarazo, a favor o en contra. Camilo tiene preguntas de nuestros televidentes. 0103 dice que ella como madre siempre le enseñó a sus hijas a utilizar el preservativo, pero los novios no les gustaba el preservativo. ¿Cómo hacer para explicarle a una niña que debe obligar al novio a que utilice el preservativo? Es un proceso de negociación. Eso no es como tanto de obligación, aunque sí puede haber el componente del no. Y decirle, sin condón ni pío. Sí, Sin condón ni pío, hay que retomar, a mí me gustaba mucho esa campaña. Sí. Muy Bueno, buena. en unos minutos vamos a retomar este tema aquí con nuestro médico, el director de Profamilia, el director científico de Profamilia, para darnos a conocer en qué zonas de Colombia es más evidente el embarazo en adolescentes. Este es el desayuno y continuamos con el doctor Juan Carlos Vargas. Bueno, Juan Carlos, tú como médico, ¿qué le puedes decir a una mamá o a un papá que nos está viendo en este momento que dice, no, yo no hablo de sexo, no, ¿cómo así preservativo? No, mis hijos no tienen relaciones sexuales.
por favor. Si tienen sexualidad. Puede que no tengan todavía relaciones sexuales, pero sexualidad sí tiene. Esa energía viene con nosotros desde que nacemos. Es el erotismo, lo manifestamos en diferentes momentos de la vida, en diferentes formas. Pero sí tienen sexualidad. Hay que hablar, es una responsabilidad que adquirimos en el momento en que decidimos ser padres. Y no por eso tenemos que permitir o podemos permitir que una hija de 13 años o un hijo de 15 años tenga que cambiar su proyecto de vida por un embarazo no deseado, no planeado y además temprano. Exacto, además Wow. que hay que recordar también, doctor Juan Carlos, que es un riesgo para la salud, porque es que son muy chiquitas y son hombres también muy pequeños que se les truncan sus sueños, se les trunca la estudiada y que, pues, por Dios, o sea, pueden hasta llegar a la muerte por un embarazo no deseado. A veces oímos historias de niñas que piensan en el suicidio cuando quedan embarazadas en la adolescencia. Entonces hay que prevenirlo. Ayudamos al país, ayudamos a nuestros hijos y todos somos felices. Y muchas veces se ve, Angelita y Juan Carlos, que es como de familia que como que recurre, una madre queda embarazada cuando es adolescente, su hija repite la misma historia y eso sigue como que por seculum seculorum. Una bola de y hay- nieve. Exactamente. ¿Cómo hacer para que de verdad nos copien? Que hay que hablar con nuestros hijos, que no debemos permitir que nuestras hijas de 13, 14 años sean mamás cuando todavía no deben ser, Juan Carlos. Tenemos preguntas de nuestros televidentes. Janet, Elizabeth Fonseca en Instagram nos cuenta que tiene un hijo de 13 años. En estos días lo descubrió viendo porno y quiere explicarle cómo se puede manejar este tema, que vea que no todo es como ocurre ahí en las películas y que si existe también otro método que no sea el condón para prevenir el embarazo de su hijo de 13 años. Camilo, esa pregunta es importantísima. ¿Por qué? Porque hay que decirles a los muchachos y a las niñas también que cuando están viendo pornografía, eso no es la sexualidad de verdad. Hay que hacerles un comparativo para que entiendan. Decirle, mira, cuando tú ves las películas de Rápido y Furioso, no todo el mundo maneja así en Los Ángeles. Y no todo es tan rápido. Y no todo es tan digo, rápido. en las otras, digo. Exacto. Entonces hay que decirles, eso es un sexo que se hace para vender. Además porque crea algo de adicción, porque uno siempre quiere ver más de lo que están mostrando. Entonces hay que decirle, eso no es así. Ahí es el mejor momento para hablarles de una sexualidad placentera. Y con respecto a la pregunta del condón, en el varón, la única opción de método anticonceptivo temporal es el condón. La vasectomía es permanente y es para quien ya no quiere tener hijos o decide no tener. Para adultos, exacto. Y de verdad que estamos en un país, bueno, Latinoamérica de por sí es machista y solo nos dejan la responsabilidad a las mujeres. Ojo, los hombres, como dijo Andreita Jaramillo, nuestra compañera, también tienen una parte importantísima. Cómo hablarle a todos esos niños y decirles, hombre, sean responsables. Lo más importante es decirles, ayudarlos a construir un proyecto de vida. Ahora me preguntaban, ¿qué hay que decirles a los hijos? Permanentemente, mamás, pregúntenles, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Cómo te ves a los 30 años? Hay que construir un proyecto de vida en que se comprometa el joven, que lo construya él o ella, no los papás. Y cuando uno les pregunta eso, ellos siempre van orientados a un futuro pues construido con deseos, con ganas y sobre todo con mucha ilusión. Y a veces los embarazos rompen esos proyectos, entonces hay que dejarles ver cómo su proyecto de vida se puede afectar con un embarazo temprano. Así es, Janet, yo te quería preguntar, ¿cómo hiciste como mamá para tocar el tema de educación sexual con tus hijos y en qué te apoyabas? Pues porque el embarazo también tiene que ver con la responsabilidad de los padres. Y sobre esto hay una discusión que entre las dos podemos tener. Sí, pues mira, Angelita, yo soy un poco también, no voy a decir de otra época porque soy una mujer joven, de avanzada y siempre lo fui. Yo era clara con mis hijos. Compré una película, en el momento se usaba el Betamax, entonces le explicaban a uno, entonces uno se sentaba a ver Sí. con el niño el de los muñequitos y cuando me preguntaban, yo sí, a calzón quitado. Sí, señor, eso se llama pipicito, pene, el pito, como le digan en su país, como le digan usted en su casa, pero hay que hablar con los términos que son y yo era muy abierta para hablar de sexualidad. ¿Pero porque tus hijos te preguntaban o porque tú dijiste es el momento de hablar? Porque yo en mis este- hijos me preguntaron y yo Ok. de una, mi hijo mayor en ese momento tendría por ahí 5 años y él veía que él se levantaba por la mañana y había una pequeña erección y yo, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo qué le digo? Sí, es absolutamente. Y entonces, obvio, me pregunté, investigué y yo sí, a calzón quitado. Sobre eso yo le quiero preguntar al doctor Juan Carlos, ¿es importante que como papá el hombre hable con el hombre y que como mujer la mamá hable Hombre con la con mujer, hombre, o mujer los dos con nos mujer, podemos ¿en serio? o los dos nos podemos meter en esa conversación? Lo ideal es los dos. Lo ideal es los dos porque el temor es que si el papá solo habla con el niño, entonces el día que al niño le vaya a hablar una mujer, le pueden pasar dos cosas. O se emociona demasiado
o se retrae. Es importante que sea una conversación de todos para que vea que la sexualidad es una cosa que da por igual a las mujeres y a los hombres y que es una interacción entre los dos sexos. Y también hay que hablar, ¿por qué no?, de las relaciones cuando se tienen con personas del mismo sexo para que ellos sepan cómo cuidarse si es que vamos a hacer prevención. Bueno, pues hablar de sexualidad no implica necesariamente hablar del acto sexual en sí. Pues el valor y el respeto por nuestro cuerpo debe ser la base de la educación sexual. Estuvimos en un colegio en Bogotá donde nos mostraron un método de educación sexual que ha hecho que los jóvenes sean mucho más conscientes en sus relaciones sexuales y eso obviamente pues les permite hablar de sexualidad sin tapujos. Miren la nota. Hablar abiertamente de sexualidad con los jóvenes no debe ser un tema tabú. Ellos pasan gran parte de su tiempo en las aulas de clase y es precisamente aquí donde inicia la educación sexual. En el colegio tenemos una cátedra que es de educación para la sexualidad. Nosotros esa cátedra, digamos que no la enfocamos a la sexualidad como tal, al hecho de las relaciones sexuales, sino que la encaminamos más al tema de autoridad y autonomía y respeto por el propio cuerpo y pues después, ¿no?, con las relaciones interpersonales. Llevamos a cabo el proyecto a través de actividades y de proyectos más lúdicos y más grupales y de participación, ¿no? Valentina, cuéntanos, ¿qué has aprendido en las clases de educación sexual en el colegio? Pues he aprendido a que tenemos que amarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, porque es muy importante tener seguridad ante nosotros, ante cualquier cosa. Juan Andrés, ¿cuáles son esos temas tabú que de pronto no puedes hablar en la casa y que sí puedes hablar acá en el colegio? Pues digamos también el hecho de la facilidad para poder expresar ese tipo de comentarios que se dificultan a veces en la casa, con los padres, poderlo hacer con los compañeros en un ambiente más de confianza. Sergio, ¿cómo has tomado las clases que recibes acá en el colegio? Pues como es un tema bastante nuevo, entonces me parece muy chévere poderlos tomar acá porque digamos que en la familia casi son temas que casi nunca se toman, entonces es bastante motivador, por decirlo así. Sofía, ¿por qué los jóvenes deberían hablar con sus amigos abiertamente de la sexualidad? Pues porque en este momento esto ya no, la sexualidad no es un tabú para nadie, entonces pues se me hace muy normal hablar de eso. Ahorita es más que los niños entiendan que si bien el fin del proyecto como tal es precisamente evitar embarazos no deseados o relaciones sexuales a temprana edad, pues que todo empieza por el mismo respeto que ellos tengan por sí mismos. Vea pues, así se dan las cosas y hay que hablar a calzón quitado. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el desayuno, un gran invitado, un gran médico, director científico, director científico de Profamilia. Yo resolví todas mis dudas. Bienvenido siempre acá. ¿Dónde te consigue la gente para consultas, Juan Carlos? Nosotros estamos en Profamilia, en la página web www.profamilia.org.co y de ahí se derivan los links a los correos electrónicos, al Twitter, al Facebook y demás redes sociales. Importante invitado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.